Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por asistir a la cuarta sesión de la Cátedra Abierta de Estudios Humanísticos y Pensamiento Bolívar Echeverría. Agradezco quienes han podido conectarse y además agradezco especialmente a Mercedes Balmisa, que es quien hoy nos compartirá esta charla, que se la ha denominado ¿Qué significa entender a los demás? Wang Bi y la hermenéutica de la actualización. Para nosotros como Universidad de la SUAY es muy importante no solamente tener espacios como en el que se pueda poner en práctica un diálogo con diferentes disciplinas, no solamente con la filosofía, sino también con la sociología, la antropología, etcétera, etcétera. Me parece a mí que hemos estado creando este tipo de espacios precisamente para poder escucharnos, para poder dialogar. Así que para nosotros es un gusto, un verdadero gusto poder escuchar hoy a Mercedes Balmisa. Mercedes Balmisa es profesora de filosofía en la Universidad de Gettysburg, en Estados Unidos, donde enseña cursos de filosofía china, asiática y comparada. Recibió su doctorado por la Universidad de Princeton en el 2017 y su MA por la Universidad Nacional de Taiwán en el 2011. Mercedes trabaja en la intersección entre metafísica, ética y filosofía social, centrándose en cuestiones de acción relacional, libertad, incertidumbre y control. Su primer libro, que está en preparación, se titula Adapting a Chinese Philosophy of Action. Eh, Cuando termine Mercedes su charla, podremos conversar. Si es que quienes están conectados tienen algún comentario o pregunta, será bienvenida, sino también podremos dialogar de algunos de los temas que se vayan a tocar ahora. Asimismo, esta charla está siendo grabada de tal forma que quienes no puedan conectarse a este momento, seguramente después van a poder revisar, ver el video que estará en la página de YouTube de la Universidad de la SUAY, en el micrositio de la Cátedra Abierta. Muchísimas gracias, Mercedes. Te doy la palabra. Bienvenida. Pues muchísimas gracias, Diego, y estoy encantada de estar aquí. Me hace muchísima ilusión esta invitación cuando la recibí. Y quería empezar contándoles a los que nos están escuchando y participando con nosotros hoy cómo nos conocimos, si no te importa, Diego. Adelante, adelante. Pues Diego estaba estudiando en la Universidad de Sevilla, ¿no? Y yo fui allí solo a dar una serie de seminarios. Yo soy originalmente de Sevilla, del sur de España, ¿no? En Andalucía. Y allí estaba Diego en la audiencia, ¿no? Donde yo estaba impartiendo unos seminarios sobre filosofía china, que es mi especialidad, ¿no? Y después Diego pues estaba muy, muy implicado y me preguntaba, hacía muchísimas preguntas, ¿no? Pero yo recuerdo, la primera pregunta que recuerdo, que fue la que ya me marcó y me fijé en él, ¿no? Es que me preguntó, porque claro, yo estaba haciendo mucho hincapié en la importancia de la multiculturalidad en el currículum académico, de la filosofía académica, ¿no? En incluir tradiciones más allá de la anglo-europea, ¿no? En tradiciones de pensamiento asiáticas, afroamericanas, africanas, latinas, etcétera, ¿no? Y cómo esto es algo muy raro que todavía pues, se está empezando a abrir la filosofía hacia otras partes del mundo, pero todavía es bastante raro, ¿no? Y yo estaba hablando del valor, ¿no? De incluir puntos de vista globales, multiculturales en la filosofía. Y entonces Diego me preguntó, bueno, pero encontramos mujeres en la filosofía china. Y yo tuve que decirle muy a mi pesar, pues no, no encontramos mujeres filósofas en la filosofía china. Así que ese es el problema que no resolvemos, ¿no? Podemos resolver el problema de, bueno, estamos incluyendo a filosofía asiática, que es muy importante, tienen puntos de vista diferentes, originan preguntas diferentes, no solo dan soluciones diferentes a preguntas que ya tenemos, sino que nos dicen qué preguntas no nos hemos hecho nosotros y de qué manera se puede marcar una pregunta de forma diferente, ¿no? Para empezar una conversación filosófica. Pero, claro, el problema de la falta de representación de la mujer, ¿no? Es algo que no vamos a solucionar con la tradición china ni la asiática en general. Pero, bueno, el caso es que, claro, yo ya me quedé, ¿no? Con Diego porque me llamó mucho la atención porque es un problema que la mayor parte de los filósofos no se suelen plantear, ¿no? Al menos no los filósofos en Europa y desde luego no los filósofos en Estados Unidos. Y por eso me llamó la atención de forma muy positiva, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues ya entablamos, ¿no? Un diálogo y hemos estado en contacto todos estos años. Pero bueno, ya con eso dicho, ¿no? Quería, sí, introducirles a mi charla que vamos a hablar de qué significa entender, ¿no?
que significa entender a los demás, ya sea entender lo que otros nos dicen, como entender lo que nos dicen en un texto, ¿no? Como que significa interpretar un texto, qué tipo de ejercicio hacemos cuando interpretamos, cuando entendemos lo que nos dicen otros, ¿vale? Y lo voy a hacer esto de la mano de Wang Bi, que es un filósofo chino. Tuve unos materiales que en la página de la universidad espero que hayan podido descargarse o que tengan a mano, con una breve introducción a Wang Bi y también una traducción del texto en el que nos vamos a centrar. Pero antes de todo eso, quiero empezar con otra historia. Les voy a contar una historia y a ver qué les parece. Esto es algo que me pasó hace unos cuantos días. Ya saben, estamos con la pandemia, ¿no? Estamos todos trabajando en remoto, estamos muy ocupados, se hace muy difícil trabajar en remoto, especialmente si tienes niños por la casa. Como tengo yo, total, que estamos todos muy liados. Y parece que con la pandemia y con las cuarentenas, aunque no nos podamos mover mucho físicamente, parece que mentalmente, ¿no? Estamos desbordados. Nos movemos mucho más mentalmente de lo que nos movemos físicamente. Entonces, en este contexto, ¿no? Me salió un proyecto nuevo, ¿vale? Me invitaron a participar en un proyecto de investigación nuevo que me pareció de entrada súper interesante y quería decir que sí, pero al mismo tiempo decía, bueno, pero puedo yo ahora mismo comprometerme a algo más, ¿no? A más trabajo, no es algo, es igual algo que no puedo hacer. Así que tenía esta dicotomía de no sé qué hacer, decir que sí, decir que no al proyecto nuevo. Así que fui a hablar con una amiga mía de España, una amiga también de Sevilla, y así le estuve contando, ¿no? Todas mis reflexiones, bueno, quejándome y tal, y ella me escuchó con mucha paciencia, hasta que ya al final, cuando ya me callé por fin, ella me dijo muy tajante una cosa, solo me dijo una frase, ¿no? Me espetó: camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Así tal cual. Eso fue lo que me dijo, ¿no? Y yo no sé si conocen esa expresión, es una frase hecha, ¿no? Que se dice muchísimo en Andalucía, pero yo creo que aunque no la conozcan, pueden intuir, ¿no? Lo que significa, ¿no? Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Ahora, mi amiga, por supuesto, me quería decir, bueno, como no tomes una decisión rápida y proactiva, no te vas a perder la oportunidad, ¿no? Se la van a dar a otros, ¿no? Si te quedas dormida, la oportunidad te pasa de largo, ¿no? Y la pierdes, ¿no? O sea, que eso es lo que ella me quería decir. Por supuesto, ella no tenía ningún interés en hablar de camarones, ni en hablar de mareas, ¿no? De corrientes marinas, nada de eso. Sin embargo, esas fueron las palabras que ella me dijo, ¿verdad? Esas fueron las palabras que yo escuché, así es como ella expresó su sentido y así es como yo lo comprendí. Entendí perfectamente lo que ella me quería decir, ¿no? Entonces a mí eso me parece una maravilla, ¿no? Es una maravilla como ella habló de gambas, de camarones y de corriente, y yo escuché eso y sin embargo ella se expresó y yo la comprendí, ¿no? Entonces, un poco más tarde, pensando en cómo pasó todo esto, ¿no? Mirando en retrospectiva cómo es que yo entendí a mi amiga, cómo pude entender lo que ella me quería decir, qué tipo de ejercicio, ¿no? Tuve que hacer para entenderla. Yo estaba pensando que el ejercicio que tuve que hacer fue olvidar, ¿no? El sinsentido literal de sus palabras, el sinsentido que refiere literalmente a un camarón dormido, a una corriente marina, para hacerle así un hueco a sus intenciones, a las intenciones que ella tiene usando y eligiendo esas palabras, ¿de acuerdo? Así que pude comprender las intenciones de mi amiga gracias a las palabras, porque sin las palabras no hubiera habido ninguna comunicación. Pero, sin duda, solo fui capaz de entender esas intenciones dejando de lado los referentes directos y literales de las palabras, ¿vale? O sea que esto es una primera aproximación a cómo vamos a entender el significado de entender, ¿no? ¿Qué significa entender a los demás? ¿Vale? Pero vamos a dejarlo aquí por ahora. Entonces, ese mismo día, ¿no? Volviendo a mi incertidumbre, a mi no saber qué hacer con este proyecto, yo todavía no estaba muy convencida de si debería decir que sí o que no al proyecto. Así que fui a consultar el I Ching. Y yo no sé si ustedes conocen qué es el I Ching. El I Ching es un libro de adivinación. Pero es un libro de adivinación muy particular porque no te adivina nada, no te adivina el futuro, ¿vale? Es un libro de adivinación que consultas y lo que hace es proponerte, digamos, situaciones, ¿vale? El I Ching te propone situaciones en las que tú tienes que analizar y que tú tienes que hacer el trabajo de ver cómo esas situaciones se relacionan con tu problema actual, ¿no? Para el que necesitas una respuesta y cómo se adecúan a tu contexto vital, ¿no? Entonces, al final, el libro no te adivina nada, sino que te plantea problemas a resolver y
para que tú llegues a tu propia conclusión, ¿no? De qué debes hacer. O sea, es un libro, una guía práctica de cómo actuar, que no te dice cómo actuar, sino que te ayuda en ese proceso reflexivo a decidir lo que debes hacer, como lo que es mejor para ti en este momento. Que es al final lo decides tú, ¿no? O sea, que al final tú eres el actor, ¿no? El factor decisorio, ¿no? De tus propias acciones, ¿no? O sea que el libro al final lo que te ayuda es a poner en claro lo que tú ya mismo sabías, lo que tú ya mismo pensabas, ¿no? Una forma de hacerte más reflexivo y analizar. Vale. Así que le planteé el problema a Li Jin, ¿debo o no debo coger este proyecto por tales motivos, ¿no? Y me salió como respuesta a mi pregunta una línea del primer hexagrama de Li Jin que se llama Qian, ¿vale? Y la línea decía lo siguiente: una bolsa bien atada, no habrá problema, ¿de acuerdo? Eso es todo. Eso que digo como problema también se puede traducir como falta, no habrá falta o no habrá culpa, ¿de acuerdo? Entonces, una bolsa bien atadita, ya así no hay falta, ¿no? Entonces, yo tomé esto como como una sugerencia mucho más conservadora que lo que me había dicho mi amiga. Mi amiga me parecía que me estaba como animando a tomar el proyecto, mientras que Li Jin parecía que me daba una sugerencia contraria. Decía, en realidad, si dejas bien las cosas bien ataditas, así es como no vas a incurrir en un problema, lo cual me hizo pensar inmediatamente, y quizás eso era lo que yo ya pensaba que era la mejor decisión, es que, bueno, que si me meto en más trabajo del que puedo sacar adelante, pues va a ser inevitable el decepcionar a los demás y el decepcionarme a mí misma, ¿no? Entonces, dejando las cosas ataditas, siendo cuidadosa y no metiéndote en más de lo que puedes hacer, pues entonces así no habrá falta, ¿no? Así no habrá problema. Esa sugerencia a mí me pareció más correcta, probablemente porque me confirmó lo que yo ya misma pensaba, mientras que mi amiga no. Y yo pensé que, hombre, después de todo en Andalucía también decimos, ¿no? Que el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Y que no se le pueden pedir peras al olmo, ¿no? Entonces, estas son frases hechas que decimos mucho en Andalucía. Ahora, si lo piensan, ¿no? Todas estas palabras, estas imágenes, los camarones, las mareas, las peras, los olmos, abarcar, apretar, todo esto son signos evocativos que expresan significado con muchísimo éxito, ¿no? Pero aún así, sin lugar a dudas, las ideas que expresan se pueden ilustrar de muchísimas maneras diferentes que no tienen nada que ver con los camarones, las peras, ni nada de eso. O sea, las ideas que se transmiten se pueden expresar de cualquier otra manera, no necesitan las peras, no necesitan los camarones. Lo cual quiere decir que esos signos, ¿vale? Los vamos a llamar signos, no son necesarios, no tienen necesariedad, ¿de acuerdo? Son signos puramente contingentes que están mediados histórica, cultural y situacionalmente. Por ejemplo, usar la expresión una bolsa cerrada para indicar ese sentido de cautela, de ser reflexivo, de tener cuidado, para que las cosas no salgan mal, para que tus actos no tengan consecuencias negativas. Eso puede venir perfectamente de alguien que estaba llevando cosas y al no tener la bolsa atada se le cayeron, ¿no? Y pensó, pues esto es una imagen perfecta, poderosa, clara, directa, sencilla, para expresar esta idea, ¿no? Y así es como se quedó grabada finalmente en el I Ching, ¿no? Como una frase que expresa un sentido. Pero esa misma idea de ser cauteloso, de ser reflexivo, se puede representar con muchísimas otras imágenes, con muchísimos otros signos que no tienen nada que ver con las bolsas, ¿no? Pues por eso decimos que los signos concretos que se seleccionan para expresar un cierto sentido no son necesarios, sino que son contingentes, ¿no? Y que tienen un origen histórico y situacional, vienen de un momento en concreto, tienen una historia. Nuestras palabras, nuestros signos, nuestras imágenes tienen una historia, ¿de acuerdo? Y bueno, tanto es esto así, ¿no? Y ahora fíjense que esto es un punto importante, es que nunca entenderíamos lo que estas expresiones significan, la intención de la persona que las dice, ¿no? Si las tomáramos literalmente en lugar de pragmáticamente, ¿vale? Si no nos moviéramos más allá de lo que la frase refiere, el referente de la palabra dicha, hacia la intención de la persona al decir esas palabras. ¿Okay? Entonces, moverse del referente a la intención, eso es lo que se llama una lectura pragmática, ¿vale? Y es el tipo de lectura que vamos a estar abocando estamos abocando aquí con Wanbi. Vale, sí, entonces esta es exactamente la preocupación que vamos a encontrar en el ensayo de Wanbi
que les voy a presentar hoy. Guan Bi es un filósofo neotaoísta del siglo III de nuestra era, y él escribió un comentario a I Ching, centrándose en cómo se debe interpretar el I Ching. Y el ensayo cortito que vamos a ver hoy se llama Aclarando las imágenes, ¿no? Y es solo una sección cortita dentro de este comentario más largo del I Ching. Guan Bi fue un gran metafísico, fue también un filósofo que se ocupó de filosofía del lenguaje, de hermenéutica, de semiótica. Y en este ensayo, Guan Bi nos está alertando del peligro de ser demasiado literales, ¿vale? De ser demasiado literales cuando entendemos a los demás. Pero claro, como esta sección, este comentario al I Ching es escrito, es el comentario un texto escrito, entonces la preocupación de Guan Bi no es tanto con la comunicación oral, como yo la estoy presentando, ¿no?, en una conversación, sino que es más bien con la comunicación escrita. Sin embargo, los resultados de sus análisis yo creo que voy a poner de manifiesto que se pueden aplicar perfectamente tanto a la comunicación escrita como a la comunicación oral. Ahora, como contexto, ¿no? Es importante saber que antes de Guan Bi, Guan Bi es del siglo III, ¿no?, de nuestra era, entonces antes de Guan Bi, el I Ching se había estado interpretando de forma muy literalista, ¿no?, de forma muy literal, durante muchísimo tiempo, durante siglos. De hecho, durante toda la dinastía Han, ¿vale? La dinastía Han es la que viene justo antes de la época de Guan Bi, que duró varios siglos, ¿no?, la dinastía Han. Entonces, para estos intérpretes del I Ching literalistas, si en el I Ching salía una bolsa, como en mi ejemplo, o si salía un dragón o un caballo, se entendían de forma literal. Está hablando de una bolsa, está hablando de un dragón, está hablando de un caballo, ¿vale? Porque estos intérpretes pensaban que solo respetando de este modo el signo escrito se podía llegar a la mente de los sabios que habían puesto estos signos por escrito y que eran parte ahora del I Ching, ¿no? Ahora, para Guan Bi, esta forma literalista del respeto, ¿no?, del respeto hacia el sabio que ha escrito el signo, es un error de gran tamaño. Guan Bi denuncia que los métodos literalistas tratan correlaciones que son contingentes e incidentales, que son casualidades que nacen de situaciones concretas, como si fueran relaciones de identidad y de necesidad. Como si el camarón fuera realmente un camarón y como si el camarón no apuntara a otra cosa más allá de sí mismo, como si los signos fueran siempre autorreferenciales, ¿de acuerdo? Guan Bi nos viene a explicar que la relación entre un signo y las intenciones que el signo transmite no es una relación de identidad, sino que es una relación de equivalencia, ¿no?, que significa una comunalidad en el valor de los elementos. Por lo tanto, a veces para llegar a la mente del otro, a la intención del otro, para entenderlo, uno tiene que dejar pasar, y ese dejar pasar en el vocabulario técnico conceptual de Guan Bi se va a decir olvidar, ¿vale? Olvidar va a ser un concepto fundamental para la hermenéutica de Guan Bi y también es un concepto fundamental del taoísmo, podemos hablar de eso luego. Entonces, para llegar a la mente del otro, uno tiene que dejar pasar las palabras concretas que el otro pronunció para centrarse en qué quería decir con esas palabras, ¿de acuerdo? Las palabras concretas no importan tanto, son necesarias, pero también es necesario olvidarlas. Y eso es lo que vamos a ver, qué significa ese olvidar. Así que en este texto que les voy a presentar, Guan Bi ofrece una teoría para interpretar el I Ching, pero más generalmente ofrece un análisis semiótico que tiene implicaciones tanto para el acto de expresar como para el acto de entender, ¿de acuerdo? Y su teoría hermenéutica, como estaba diciendo, revuelve alrededor de este concepto, el concepto del olvido, diciendo que hay que descartar, abandonar, olvidar las palabras, dejarlas de lado, o al menos, si no las palabras, su referente directo. Sin embargo, quiero enfatizar muchísimo que esto no significa necesariamente que Guan Bi piense que las palabras son inadecuadas para expresar ideas, ¿de acuerdo? O sea, Guan Bi no está apuntando a no es un proponente de esa desconfianza del lenguaje, como que el lenguaje es insuficiente para expresar las ideas, para referirse al mundo. Nada de eso. O sea, que ese olvidar no parte de esa radicalización de la insuficiencia del lenguaje. Y al mismo tiempo, tampoco será Guan Bi un proponente del otro extremo, al literalismo, que sería como una teoría bartesiana de Roland Barthes, ¿no?, de la muerte del autor, en la que el lector, el oyente, tiene una libertad total, sin condiciones, sin restricciones, para crear sentido,
¿no? O sea, que no va a ser ni un extremo ni el otro. Wanbi va a estar a caballo entre estos dos extremos. Y va a decir que ninguno de los dos resuelve el problema de lo que significa entender, ¿vale? Para él, la función definitoria del acto de entender tiene que ser recuperar las intenciones originales del autor de las palabras, ¿vale? Dice que para entender a alguien tienes que entender sus intenciones. Y para eso necesitas las palabras, pero también necesitas saber por qué selecciona esas palabras, qué quería decir realmente con esas palabras, y no quedarse en el plano superficial de la palabra y del referente. Así que tenemos en Wanbi que ni literalismo ni antiliteralismo de forma radical, ¿no? Y vamos a llamar a su teoría la hermenéutica de la actualización. Es una teoría que yo creo no dice mucho sobre el acto de entender a los demás. Entonces vamos a meternos a ver qué es exactamente la hermenéutica de la actualización. Pero en realidad para explicarlo mejor necesitamos también un poquito más de contexto, ¿vale? Necesitamos dar un pasito atrás y entender mejor el problema al que se estaba enfrentando exactamente Wanbi. Porque el I Ching, aquí que lo he presentado como ese texto de adivinación que no adivina, el I Ching no es un texto cualquiera, ¿de acuerdo? No es como la novela que yo me estoy leyendo, no es como los refranes que me decía mi amiga, aunque yo haya querido equipararlos, ¿no? Para introducir el tema. Por un lado, el I Ching está lleno de refranes y está lleno de imágenes visualmente muy poderosas con gran poder evocativo y de representación. Pero por el otro lado, el I Ching es un texto clásico, es el clásico entre los clásicos, ¿de acuerdo? Entonces, eso quiere decir que es un texto de gran poder sociopolítico y con un alto valor ético para guiar la acción humana. Tenemos que entender que el I Ching, de acuerdo a la mitología china de cómo se generó el I Ching lo escribieron los sabios antiguos, ¿no? Los sabios de la antigüedad, como una transcripción simbólica del orden natural del mundo. Entonces, los sabios se dice que miraron hacia arriba y observaron el cielo, y miraron hacia abajo y observaron la tierra, y así asimilaron, comprendieron los procesos de movimiento y los patrones de cambio naturales. Y los principios comunes de orden y desorden entre las cosas, de movimiento y tranquilidad, de crecimiento y decadencia, comprendieron todos estos principios, ¿no? de los procesos naturales, de cómo cambia el mundo y hacia dónde se dirige, ¿no? y de dónde viene. Y los transcribieron con una serie de fórmulas, de signos, para que todos los humanos tuvieran acceso a este conocimiento, ¿no? Para que los humanos pudiéramos entonces adecuar nuestras acciones al orden de la naturaleza. Porque si en lugar de actuar en contra de ese orden, de esos procesos de cambio y movimiento de la naturaleza, los humanos actuamos de acuerdo a ellos, adaptándonos a ellos, entonces se dice que nuestras acciones serán más eficaces y también más sencillas, más fáciles. Y esto es clave, ¿no? Esta es la clave del I Ching. El I Ching se traduce como el clásico o libro de los cambios, ¿no? Que es la palabra I. Significa cambio, cambios. Pero I también significa facilidad, simpleza. Entonces también es el clásico de lo simple. Y es que cuando actúas de acuerdo a cómo funciona el mundo, la acción humana es simple, no da dolor de cabeza y tampoco encuentras oposición, por lo tanto consigues la máxima eficacia, ¿vale? Entonces ese es el principio básico del I Ching y ese es su poder, eso es lo que lo convierte en el clásico entre los clásicos, ¿no? Ahora bien, las transcripciones simbólicas, ¿no? que hicieron estos sabios que comprendieron el orden de la naturaleza, mirando, ¿no? Los sabios observaron visualmente el mundo y transcribieron esos principios en signos que eran también puramente visuales y que no eran lingüísticos. Estos signos son los hexagramas, ¿no? Bueno, primero los trigramas y luego con la combinación de trigramas, los hexagramas. Estos hexagramas son combinaciones en paralelo de líneas continuas y quebradas, ¿no? Como un sistema de ceros y unos que en combinación representan todas las situaciones de cambio posibles en el mundo. Así tan sencillo como eso. Y esas son las situaciones que yo decía que cuando le haces una pregunta al I Ching te presenta una situación. No te adivina, sino que te presenta una situación para que tú entiendas
pues en el caso de la bolsa, ¿no? Si volvemos a este ejemplo, yo entiendo, bueno, como deje esta bolsa atada y empiece a meter más cosas dentro, o sea, sin atar y empiece a meter más cosas dentro, se me van a caer todas, ¿no? Y al final no voy a hacer ninguna bien. Entonces, es esa forma de reinterpretar lo que te está pasando y cuál es tu conflicto de acuerdo a una de esas situaciones posibles dentro del orden del mundo. Vale. Entonces, este sistema lo vamos a llamar las imágenes, ¿no? Cuando el texto que vamos a leer hoy habla de imágenes y de palabras, ¿vale? Pues esas imágenes son los hexagramas del I Ching, ¿vale? A eso es a lo que se refiere. Un sistema de comunicación no verbal, no lingüístico, ¿de acuerdo? Pero luego se dice, de nuevo, en la mitología de la gestación del I Ching, que vino una segunda generación de sabios, entre los que ya se cuenta con Confucio, el Confucio mismo, ¿no? Que pusieron unos apéndices verbales, una serie de explicaciones verbales, como apéndice a los hexagramas, para así aclararlos, hacerlos más evidentes, ¿no? Y dar todo eso de nuevo a toda la humanidad para que lo puedan usar de una forma más clara, para hacerlo más sencillo. Entonces tenemos un sistema de imágenes visuales, no lingüísticas, y luego el sistema de palabras, ¿no? El sistema lingüístico que explica esas imágenes, las hace más accesibles, más evidentes, más claras, ¿no? Y así ya con estos dos sistemas de signos, los no verbales y los verbales, ya todos los humanos tuvieron acceso a los principios que gobiernan el mundo de los cambios, ¿no? Pero siempre y cuando, por supuesto, supieran interpretar correctamente los signos. Entonces, lo que estamos diciendo es que si no sabemos cómo interpretar correctamente el I Ching, entonces pierde completamente su valor, no sirve para nada. Es un sinsentido, es como un refrán que nadie entiende. Entonces ese es el problema de Wanbi. Ese es el problema de Wanbi. Wanbi necesita entender cómo se interpreta correctamente el I Ching, porque está a la base de la política de su época, está a la base de la posibilidad de la armonía social, está a la base de relaciones éticas, sobre todo a nivel político, entre la persona que gobierna y los gobernados, ¿de acuerdo? Entonces, para Wanbi es fundamental crear una hermenéutica que resuelva el problema de cómo se interpreta el I Ching correctamente. Pero lo que les quiero decir es que aunque parezca un problema muy sui generis, un problema que está muy apartado de nuestra realidad, lo que quiero decir y quiero insistir es que la solución que Wanbi propone a esa interpretación del I Ching la podemos aplicar a cualquier tarea de comprensión y de interpretación, incluso a la más ordinaria, como en el caso de mi conversación con mi amiga. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, sí, decimos que el I Ching lo escribieron los sabios, ¿no? Y tiene ese valor cultural, ese valor ético, sociopolítico. Entonces, si eso es así, desde luego no se puede interpretar de una forma, desde un paradigma muerte del autor, ¿no? No podemos tener total libertad para inventarnos, crear sentido de qué significan los signos que el I Ching contiene, ¿no? Cualquier interpretación válida va a tener que preservar las intenciones de los sabios, esas ideas de los sabios que dejaron grabadas en el libro y que representan el orden del mundo, ¿no? O sea, hay que volver ahí. Si no volvemos ahí, no hay interpretación del I Ching posible donde el I Ching todavía tenga sentido. Pero al mismo tiempo, si queremos preservar no solo las intenciones, las ideas de los sabios, sino también su capacidad para guiar el comportamiento humano, entonces tampoco puede ser el I Ching un sistema cerrado de signos autorreferenciales, sin flexibilidad. O sea, tenemos que esos signos tienen que ser lo suficientemente abiertos para que quepa una interpretación que se adecue a mis circunstancias concretas a día de hoy en el siglo XXI, desde el lugar en el que estoy hablando. El I Ching no es un texto que por supuesto, tiene un origen local histórico, pero apunta a la universalidad. Por lo tanto, si queremos que siga siendo relevante, ese texto, esos signos tienen que ser flexibles y abiertos en cierto sentido, ¿vale? Si no, los signos pierden el sentido, se hacen planos y se vuelven insignificantes. Así que el texto tiene que darnos libertad y flexibilidad, mientras que también ofrece condiciones que limitan lo que es la interpretación válida. Ofrece restricciones, ¿no?, a la capacidad creativa del lector. El texto tiene que ser abierto y cerrado a la vez.
y tiene que estar ni orientado puramente a la autorreferencialidad del texto y del autor, ni orientado puramente a la libertad creativa del lector. Entonces, lo que Wanbi va a proponer es un sistema más sofisticado que cualquiera de estos dos extremos, ¿no? Wanbi dice que entender es siempre un ejercicio de actualización de sentido, ¿no? Es un ejercicio de actualización de sentido que tiene aspectos tanto habilitantes, facilitantes, como restrictivos, limitadores, ¿vale? Entonces, ya con todo este contexto, ¿no? De entender cuál es el problema de Wanbi y por qué él va a entender la acción de entender de esta forma tan concreta, dado el tipo de texto, ¿no? Que está intentando analizar e interpretar. Entonces ya podemos llegar un poquito más a qué significa actualizar en esta hermenéutica de la actualización. Y vamos a entender actualizar en los dos sentidos que tiene la palabra. El primero es de traer al presente, ¿vale? Hacer algo actual, traer al presente, y el segundo es el de realizar lo que está en potencia, ¿de acuerdo? O sea que cuando actualizamos el sentido, estamos trayendo un sentido antiguo de una persona que quizá lleva muerta 2000 años, lo estamos trayendo al presente, ¿no? Lo estamos actualizando, lo estamos reviviendo aquí, ¿no? Pero para hacer eso tenemos que entonces traer al presente algo que ya estaba en potencia. Lo tenemos que encontrar en algún sitio ese sentido. No me lo puedo inventar. Si es un sentido que lo estoy trayendo al presente desde el pasado, tiene que haber algo en potencia que yo pueda actualizar, ¿no? Que yo pueda traer a presencia. Vale. Pues entonces tenemos que para que los signos, que son signos tanto verbales como no verbales, las imágenes y las palabras, para que estos signos puedan ser correctamente interpretados, el lector tiene que negar una relación de identidad autorreferencial donde el signo sea igual a sí mismo. Y por lo tanto el lector tiene que dar la bienvenida a un espacio de diferencia, ¿no? Lo que en inglés se diría un gap, ¿no? Y que podemos decir que es una brecha, que es un hueco, ¿no? Es ese espacio de diferencia. Y es en ese espacio de diferencia, en esa brecha, en ese hueco, en el que una nueva actualización del significado puede fundamentarse en el presente. Entonces, en la hermenéutica de la actualización se celebra la diferencia como condición fundamental de posibilidad del verdadero entender. Es en esa diferencia en donde se produce el acto de la comprensión. Y en la diferencia, ese hueco, esa brecha entre el signo y su sentido, la que permite que el signo manifieste su capacidad de guiar la acción humana. Y por lo tanto es la diferencia la que crea las condiciones de posibilidad del clásico, del texto clásico que decíamos que es el I Ching, ¿no? El texto clásico, que es el texto cuya relevancia y cuya universalidad invita una constante relectura y una constante reinterpretación y readaptación y reactualización a los tiempos presentes. Porque si lo pensáis, el clásico tiene esa cualidad abstracta, ¿no? Donde lo abstracto se entiende como una potencialidad que simultáneamente permite y exige continuas actualizaciones. Hay algo en potencia en el clásico que no termina de estar definido y que exige una completud por parte del otro que lo entiende al clásico, ¿no? Pero esas actualizaciones de significado no dependen completamente del lector, no son arbitrarias, no son completamente libres, sino, aunque la diferencia permite y exige que el lector complete el significado del clásico, la finalización no puede ser arbitraria de ninguna manera, porque el clásico tiene un aspecto normativo, ¿no? Entonces, la actualización del significado tiene que acatar un criterio para la comprensión que se encuentra en una correcta contextualización de los actos de habla que revelan las intenciones originales de por qué se eligieron ciertos signos de forma pragmática. El sentido incorporado en las herramientas locales, en las herramientas históricas de construcción de significado. Vale. Entonces, yo sé que ahora me estoy poniendo un poquito abstracta y que ya es más difícil seguir lo que quiero decir. Entonces, vamos a meternos de cabeza en el texto, en aclarando las imágenes, ¿no? Este ensayo, que es una sección pequeña de un comentario mucho más largo al I Ching, y donde Wanbi explica en qué consiste el I Ching y cómo interpretarlo. Vamos a leer, sobre todo, vamos a centrarnos en las
secciones 1, 2 y 3, ¿de acuerdo? Que es donde se encuentra, digamos, la sustancia, ¿no? de la hermenéutica de la actualización. Espero que lo tengáis a mano, pero si no lo tenéis a mano no pasa nada, porque yo voy a ir citando las partes fundamentales que voy a analizar, así que tampoco es necesario. Vale, pues aclarando las imágenes, comienza introduciendo esta relación semiótica entre las intenciones, las ideas, y los medios materiales o los signos con los que se transmiten y se hacen explícitas esas intenciones, ¿no? Que son las imágenes y las palabras. Entonces, cuando yo hable de signos, voy a estar hablando de las imágenes y las palabras, que son las imágenes, en el caso de Li Jing, son hexagramas, pero no tienen necesariamente que ser hexagramas si queremos pasar esto al análisis de cualquier otra situación, ¿no? Entonces, los signos son imágenes y palabras, y esas imágenes en principio son los hexagramas, ¿no? Y estos signos, nos va a decir Wanbi, tienen siempre dos aspectos. Un aspecto es habilitador, facilitador, y el otro aspecto es restrictivo, limitador, incluso tramposo, vamos a ver, ¿vale? Entonces, en la primera sección, Wanbi va a exponer de una forma muy directa y con mucha fuerza el aspecto positivo, digamos, el aspecto facilitador, habilitador de los signos, tanto para el autor como para el receptor de una idea, ¿de acuerdo? Entonces, del lado habilitador para el autor, vamos a ver que, y estas son las primeras líneas del ensayo que yo cito ahora. Wanbi dice, las imágenes presentan intenciones. Las palabras aclaran las imágenes. Para expresar plenamente las intenciones, no hay nada como las imágenes. Para expresar plenamente las imágenes, no hay nada como las palabras. ¿Vale? O sea, este es el lado habilitador del signo con respecto al autor, para expresar. Ahora vamos a ver del lado del lector, ¿no? Del lado del lector vemos que, y cito, las palabras se generan a partir de imágenes y por lo tanto es posible buscar las palabras para comprender las imágenes. Y luego tenemos que las imágenes se generan a partir de intenciones y por lo tanto es posible buscar las imágenes para comprender las intenciones. ¿De acuerdo? Vemos aquí, ¿no? Hay primero intenciones, que son ideas. Esas intenciones se ponen en imágenes, en este caso los hexagramas, y esas imágenes quedan mejor explicadas por medio de palabras, ¿no? Ese es el proceso de generación del Li Jing, tal como he explicado hace un minutito, ¿no? Entonces hay varios puntos aquí que yo creo que en los que nos tenemos que enfocar, ¿no? Para entender la relevancia de este pasaje. Lo primero que vemos es esa secuencia lógica y temporal entre intenciones, imágenes y palabras, ¿no? Las intenciones se generan en la mente del que piensa, son invisibles, ¿no? No tienen materialidad y son prelingüísticas, ¿no? Como los pensamientos y las ideas, las intenciones son invisibles, son inmateriales y no se ponen de forma verbal hasta 2 pasos más tarde en el modelo de comunicación, ¿de acuerdo? O sea, que las intenciones son preverbales y son prelingüísticas, no solo preverbales, también son prelingüísticas. Entonces, noten que Wanbi aquí claramente está diferenciando entre pensamiento y lenguaje. Está estableciendo como base que no todo el pensamiento es lingüístico. El lenguaje se presenta como un medio maravilloso, muy sofisticado, muy útil para expresar externamente nuestras intenciones, nuestros pensamientos e impresiones sobre el mundo. Pero tanto el mundo como nuestras impresiones sobre el mundo son previas al lenguaje, preexisten al lenguaje, ¿de acuerdo? Esto es una actitud realista, ¿no? que encontramos extrañamente, sorprendentemente contemporánea, porque piensen en contrastarla, por ejemplo, con el clásico, ¿no? De Wittgenstein, ¿no? De los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, ¿no? Como dicen en el Tractatus, o el giro lingüístico, ¿no? Del siglo XX en general, toda la filosofía post-estructuralista. Es todo, en el giro lingüístico, el lenguaje conforma el mundo, y no hay mundo fuera del lenguaje, esta red, esta cárcel del lenguaje, ¿no? Es solo más recientemente, ¿no? Que la neurociencia, la filosofía de la mente y la neurociencia han demostrado, ¿no? Que en realidad sí que hay pensamiento prelingüístico y no lingüístico, ¿no?
y que el lenguaje es una herramienta de expresión y del pensamiento, pero no el único medio en el que se produce el pensamiento. O sea que encontramos, ¿no?, esto que Guambí da por hecho, ¿no?, con una forma muy simple, sin ni siquiera necesidad de explicarlo. Es una actitud realista que nosotros encontramos curiosamente muy contemporánea, ¿no? Está muy de acuerdo, ¿no?, a cómo se habla ahora mismo de la relación entre lenguaje y pensamiento. Es una curiosidad. Y sin embargo, para Guambí esto no era gran cosa, porque en realidad él no se está inventando nada en este sentido, sino que lo que está haciendo es sistematizar, ¿no?, y afinar una idea sobre la relación pensamiento y lenguaje que era muy común en la China clásica. O sea, que lo común en la China clásica era pensar eso, ¿no?, que el lenguaje es posterior a la creación del pensamiento. Es una curiosidad, ¿no?, que me parece muy interesante para comentar. Luego, lo segundo que notamos aquí es que si las palabras se generan a partir de las imágenes y para expresar plenamente las imágenes, y las imágenes se generan a partir de las intenciones y para expresar plenamente las intenciones, entonces los signos, que son estas imágenes y estas palabras, son absolutamente necesarios para que las intenciones brillen más allá de la mente del autor, ¿no?, para ponerlas externamente, para poder ser comunicadas, para que otro las pueda interpretar. ¿Vale? Entonces, como resultado de este punto, este sería el punto tercero, las intenciones dependen en última instancia de los signos, a pesar de su prioridad ontológica. O sea, con esto quiero decir, las intenciones no necesitan de los signos para existir, por eso tienen prioridad ontológica. Existen de forma independiente a los signos con los cuales se expresan, según Guambí. O según un realismo, ¿no?, de la filosofía contemporánea del lenguaje. Pero al mismo tiempo, eso no significa que sean independientes de los signos, porque sin los signos, esas intenciones no podrían nunca salir del cerebro de la persona que las está pensando, ¿de acuerdo? Entonces, los signos son el puente que hacen que nuestras impresiones sobre el mundo, nuestras ideas, lleguen a los demás. Es solo por medio de los signos que las intenciones aparecen, ¿no?, que toman forma, que toman cuerpo, que se materializan, y que no podrían existir fuera de la mente del pensador sin esos modos de representación y de particularización simbólica, que son los signos. O sea, que los signos son absolutamente necesarios y las intenciones dependen de los signos, sino para existir, para cumplir su función de comunicación. Vale, y el último punto es finalmente entender que entender un texto, o que es entender a otro, ¿no?, entender a otra persona, no puede, por lo tanto, ser un ejercicio libre, sin límites, sin condiciones, sino que siempre requiere una asimilación condicionada de las intenciones del autor, tal y como son facilitadas por los signos, ¿vale? O sea, que todo esto es una visión muy positiva del signo, de la palabra, de la imagen, de cualquier sistema de comunicación, ya sea verbal o no verbal. Es una visión muy positiva donde el signo es imprescindible y es la herramienta más sofisticada para producir la comunicación y para que el receptor pueda interpretar un mensaje. O sea que todo lo que tenemos en el punto 1 del ensayo es una visión muy positiva. Y lo curioso es que ahora vamos a la sección 2 y encontramos todo lo contrario. Es todo lo opuesto. A la sección 2 va a presentar los signos como limitadores, como tramposos, como algo que te hace caer en una trampa y te hace equivocarte y no poder entender nada, ¿no? O sea que vamos a leer esa parte. Estamos en la sección 2 y cito. Las palabras son el medio para aclarar las imágenes. Toma las imágenes y olvida las palabras. Las imágenes son el medio para conservar las intenciones. Toma las intenciones y olvida las imágenes. De manera similar, las trampas son el medio para obtener conejos. Toma los conejos y olvida las trampas. Las redes son el medio para obtener peces. Toma los peces y olvida las redes, ¿no? Hasta aquí he citado. Entonces aquí Guambí, la parte de las trampas de conejo, de los peces, en realidad Guambí está él mismo citando un texto del siglo IV, más o menos, de antes de nuestra era, que se llama Zhuangzi, y que se va a convertir en un texto fundacional del taoísmo, ¿no? Y como les decía, Guambí es un filósofo, bueno, como
como se le clasifica como neo-taoísta, ¿no? Pero no significa que sea puramente taoísta, en realidad es un pensador muy sincrético que toma de aquí a allá, ¿no? Las cosas que le van pareciendo útiles, pero sí que se basa mucho en el Tao Te Ching y en el Chuanzi, ¿no? Entonces se le considera como un neo-taoísta. Pero, bueno, lo que quería decir, ¿no?, es que Wanbi está usando estas imágenes de la trampa, de la red para pescar, que tienen una gran fuerza visual y conceptual, ¿no?, para presentar un aspecto diferente de los signos, un aspecto que no es habilitador y positivo, sino que es todo lo contrario. Es el aspecto limitador, incluso tramposo, de los signos, que en este caso no afecta a ambos, autor y receptor, sino que solo afecta al receptor a cómo interpreta un mensaje. ¿En qué consiste? ¿No? Pues esta trampa del signo, ¿no?, donde la palabra o la imagen sería como la trampa del conejo, que atrapa al conejo, implica el riesgo de quedarse atrapado en las palabras, en lugar de poder usarlas como un puente, ¿no?, como decíamos, como un puente para acceder a las imágenes, y luego quedarse atrapado en las imágenes en lugar de poder usarlas como un puente para acceder a las ideas, las intenciones del autor, ¿no? La trampa que suponen los signos consiste en una llamada a tomarlos de forma demasiado literal, ¿no? Como les decía antes, como si fuera autorreferencial el signo, ignorando así la brecha que existe entre el referente y su sentido contextual, entendido de forma pragmática, yendo al por qué se usa ese signo y no a lo que el signo refiere. Y ahora, de nuevo, curiosamente, ¿no?, el hecho de que tenemos que negociar entre diferentes significados posibles cuando estamos leyendo o cuando estamos escuchando a alguien hablar, demuestra una vez más, para Wanbi, que el hecho de que el pensamiento es independiente del lenguaje, ¿no? De que estamos pensando y decimos, bueno, es esto lo que significa o es esto otro, de forma que el pensamiento se puede articular de forma no lingüística, ¿no?, en nuestro cerebro. Y que luego que los signos lingüísticos y no lingüísticos, no verbales, tienen correlaciones con los significados, por supuesto, pero que estas correlaciones no son necesariamente inequívocas o literales, ¿vale? Vale, entonces, esta nos ha dicho, como es una apreciación completamente opuesta de los signos, es negativa, te infiere que hay una trampa que hay que evitar y tal cual. Entonces, si nos quedáramos solo con esta sección, si ignoráramos la sección 1 y nos centráramos solo en esta sección, parecería que Wanbi, en esta llamada al olvidar los signos, olvidar la trampa, ¿no?, defiende una teoría de la interpretación donde el lenguaje es insuficiente, ¿no?, como hablábamos antes, insuficiente para expresar las ideas y por lo tanto se debe abandonar el lenguaje, no se debe tomar demasiado en serio, no te debes quedar atrapado en el lenguaje. Nos llevaría igual a una interpretación bartesiana, ¿no?, tipo muerte del autor, donde el signo no importa y lo que importa es la creación incondicional, puramente libre de sentido por parte del lector. Pero yo creo no tenemos que olvidar, ¿no?, esa primera sección donde nos decía que los signos son el medio perfecto para la comunicación de ideas. No solo que estaba bien, sino que era perfecto, ¿no? Se puede entender y expresar plenamente por medio de los signos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos, no? ¿Cómo reconciliamos estos dos aspectos de los signos, estas dos secciones contradictorias? ¿Cómo resolvemos este problema? Wanbi nos va a decir que este problema no tiene solución. No es un problema que se pueda resolver, de hecho, no es un problema que se tenga que resolver. El problema es querer resolverlo, piensa él, porque cuando lo quieres resolver, caes en un extremo o en el otro. O eres un literalista o eres un antiliteralista. Entonces te vas a una solución fácil, simplona, reduccionista. Y Wanbi dice que no, que hay que vivir en la tensión. No, eso es muy taoísta, ¿no? En general, hay que vivir en la tensión, las cosas no se resuelven, la experiencia es contradictoria, la vida, la experiencia vital es contradictoria. Y hay que vivir ahí y hay que a acostumbrarse a vivir ahí y a disfrutarlo, ¿no? Entonces, eso ya es la parte más metafísica, pero estamos con la hermenéutica, pero la hermenéutica es un reflejo de esta metafísica, ¿no?, al mismo tiempo. Vale, entonces no es un problema sin solución porque no se puede simplificar ni para un lado ni para el otro, ¿no? No se puede caer en ninguno de los dos extremos. Ambos aspectos de los signos, uno que es habilitador y el otro que es restrictivo, limitador, coexisten y no podemos permitir que ninguno tome prioridad con respecto al otro, ¿de acuerdo? Tenemos que mantenerlos juntos y tener eso en cuenta cuando nos metemos en el ejercicio de entender, de interpretar. Vale, entonces ahora vamos a ver cómo la tercera sección aúna estos dos aspectos, ¿no? Y esta va a ser la tercera sección que vamos a analizar como más en detalle.
Aquí en esta última sección que vamos a analizar, la tercera, Wanbi nos explica finalmente qué significa entender, ¿no? Qué significa entender a los demás. Pero antes de decir eso, también quería remarcar que a lo largo de todo el texto, de todo el ensayo, aclarando las imágenes, Wanbi nos sorprende, ¿no? Con esas ideas sobre la semiótica, el lenguaje, los signos, la relación entre pensamiento y lenguaje, tal, que es tan contemporánea, tan sorprendentemente contemporánea. Primero, Wanbi afirma que no todo el pensamiento es lingüístico, como mencioné antes. Luego anuncia la brecha entre el signo y su referente directo, dando la bienvenida así a correlaciones y equivalencias que no son literales, ¿no? Diciendo que estas correlaciones y esta brecha son necesarias para la interpretación y son el locus de la creación de sentido. Ahora, en la tercera sección, Wanbi nos va a sorprender de nuevo cuando va a explicar que tanto los signos verbales como los no verbales, o sea, todos los signos, tienen una función más allá de la comunicación de ideas, que es la función de almacenamiento. O sea, los signos nos sirven para almacenar ideas, como sabemos a día de hoy, que es cierto, ¿no? Que los signos no solo comunican, sino que almacenan, ¿no? Eso es un poco a lo que me refería anteriormente cuando decía para traer al presente, para actualizar, traer al presente y actualizar también el sentido de traer a presencia lo que estaba en potencia, pues tiene que haber algo en potencia. Eso que está en potencia es lo que se ha almacenado en un signo. Y Wanbi dice que lo que se almacena en un signo son las intenciones originales del autor, ¿vale? Y se puede acceder a ellas por medio del signo, pero no de una forma literalista, ¿no? Sino de una forma de introducir la diferencia, ¿no? De quebrar la autorreferencialidad. Entonces, aquí cito de nuevo, esto es de la sección 3, Wanbi dice: las imágenes se generan a partir de intenciones y las intenciones se conservan en imágenes. Y luego dice, las palabras se generan a partir de imágenes y las imágenes se preservan, se conservan en palabras, ¿de acuerdo? Entonces, como consecuencia lógica de esa función de almacenamiento del signo, no podemos confundir los signos con lo que estos almacenan, ¿no? Y lo que Wanbi dice que es el error de todos los enfoques literalistas a la interpretación. Y él dice, cito de nuevo, lo que se debe preservar no es lo mismo que sus palabras, ¿no? O lo que se debe preservar no es lo mismo que sus imágenes, porque lo que se preserva necesariamente difiere de los medios por los cuales se preserva, ¿de acuerdo? El signo es como esa casa de la intención, pero la casa no es lo mismo que la intención que allí se preserva, ¿de acuerdo? Entonces, introduce una brecha más entre, no ya solo entre el signo y su referente, sino entre el signo y su función. ¿De acuerdo? Hay dos brechas. Y es en ese espacio de diferencia donde ocurre el acto de entender, o donde él piensa que debe ocurrir el acto de entender para no caer en los extremos. Entonces, la innovación de Wanbi radica en esa sugerencia aparentemente simple de que ambas dimensiones de los signos, la que habilita y la que atrapa, coexisten, que es una idea que Wanbi emplea muy productivamente para establecer las implicaciones prácticas tanto para autores como para los receptores de un mensaje. A saber, la poética de un texto, cómo un texto está construido y el análisis semiótico del signo informan e imponen restricciones normativas sobre las prácticas de comprensión, ¿vale? Bueno, esto ya lo hemos enfatizado mucho. ¿Me estoy alargando mucho, Diego? ¿Debo ir concluyendo? No, estamos bien dentro del tiempo. ¿Vamos Sí, bien todavía? Vale. Sí, porque, bueno, no me queda tanto, pero quiero saber si le tengo que meter un poquito de caña o vamos bien. no, estamos bien, sigue Vale, nomás. vale. Bueno, venga, pues entonces sí. Entonces Wanbi nos está diciendo que en cierto modo el receptor tiene que buscar el significado que se conserva en el signo entre líneas, ¿no? Tiene que buscarlo entre líneas, no está directamente ahí, hay que buscarlo en ese espacio de diferencia. Y prestando así atención a equivalencias, contexto, estructura, muchas otras cosas que no son el signo en sí. Y esta lectura entre líneas que permite al lector obtener la intención se conceptualiza, como un ejercicio del olvido, de olvidar. Pero esta vez, en la sección 3, esto no va a ser un olvido como el que habíamos encontrado antes en la sección 2, de tienes una herramienta con un objetivo, ¿no? La usas y una vez que has cumplido tu objetivo, la desechas. No es esa forma de olvidar, de desechar de forma instrumentalista lo que ya no te sirve, sino que este olvido
ahora mismo va a ocurrir de forma simultánea y como condición de posibilidad de el entender, del captar el sentido. O sea que es en el olvido precisamente y por medio del olvido que la captación de sentido puede suceder. O sea, esto no es un olvido instrumental, sino que es un olvido fundamental, esencial al acto de la comprensión, al ejercicio de entender. Y ese olvido, eso no es un abandono del signo, de la trampa o del instrumento, sino que lo que es la introducción de la diferencia. Ese es el olvido, el nuevo sentido del olvido que Wanbi está creando en la tercera sección, más allá del sentido que tenía en el Chuanzi. Está usando ese sentido para transgredirlo. Entonces le cito también de la sección 3. Dice, los que olvidan las imágenes, de ese modo obtienen las intenciones. Los que olvidan las palabras, de ese modo obtienen las imágenes. Obtener las intenciones radica en olvidar las imágenes. Obtener las imágenes radica en olvidar las palabras. Termino cita. Entonces, las secciones primera, segunda y tercera del ensayo se pueden leer como tesis, antítesis y síntesis en un modelo dialéctico. La nueva relación de simultaneidad propuesta entre olvidar y obtener el sentido no es una simple negación de lo que había dicho antes, no es una contradicción sencilla en esos términos. Más bien es un resultado sintético del análisis integrador del aspecto dual de los signos que se han explorado en las secciones primera y segunda. La tercera sección sintetiza esos aspectos conflictivos, ¿no? El habilitar versus el atrapar, en una nueva propuesta que se basa en ambos, pero que necesariamente limita cada uno de ellos. La codependencia de tesis y antítesis, del aspecto habilitador y el aspecto tramposo limitador, se desarrolla en una resolución que combina ambas afirmaciones al mismo tiempo que excluye la posibilidad de la radicalización de cada una de las opciones, ¿no? Eso es lo que hace la síntesis de Wanbi en este caso. Entonces, por un lado, como decíamos antes, si nos enfocamos exclusivamente en la sección 1, eso nos podría llevar a un enfoque literalista, porque el signo allí está presentado como aproblemático, como la mejor herramienta, ese puente que permite al autor expresar y al receptor comprender, ¿no? Entonces, si nos quedamos solo con eso nos puede llevar a un enfoque literalista que Wanbi se quejaba que era lo que le había pasado a todos los intérpretes anteriores del I Ching durante la dinastía Han. Ahora, por otro lado, si nos enfocáramos exclusivamente en la sección 2, eso nos podría llevar a un abandono total del signo, diciendo el signo es peligroso, es una trampa y nos sirve para expresar las ideas. Por lo tanto, abandonamos el signo y eso te puede llevar a otra actitud radical, que es esa muerte del autor bartesiana, ¿no? Que podemos caracterizarla así. No tiene que ser esa necesariamente, solo una forma de caracterización. Ahora, en lugar de irnos con una o con otra, al integrar ambas afirmaciones y tomar en serio la coexistencia de ambos aspectos de los signos, concluimos entonces con Wanbi que si bien el olvido es necesario, el olvido no es un abandono del signo, ya que el signo es el único proveedor de la intención y el único locus, el único lugar de cualquier interpretación posible, porque sin el signo no hay lugar para la interpretación. Por lo tanto, aprendemos que olvidar es inherente a obtener el sentido, a comprender. No es ya el enfoque instrumental de una herramienta que ha cumplido su propósito y tiene que ser desechada, sino el ejercicio mismo de desplazamiento y apertura de diferencia mediante el cual se actualiza la intención que el signo tenía almacenada y estaba en potencia. Entonces, en el análisis semiótico de Wanbi, la tensión relacional entre intenciones, imágenes y palabras es de una naturaleza tal que no se puede superar, no se debe superar. Las intenciones solo salen a la luz a través de imágenes y palabras, que a su vez preservan y transportan las intenciones, ¿no? Para que lleguen a los demás. Por lo tanto, cuando los lectores olvidan los signos visibles para obtener las intenciones invisibles, no abandonan por completo los signos, sino que lo que abandonan es esa actitud literalista que establece el carácter del signo como necesario y su relación con el sentido como una relación de identidad y necesariedad.
Eso es lo que se olvida, esa actitud. En este sentido, la última frase del ensayo tiene un juego de palabras, ¿no? Esto es como culmina el ensayo, dice: solo al olvidar las imágenes mientras se alcanzan sus intenciones, el significado se vuelve aparente. ¿Vale? Es un juego de palabras entre lo visible y lo invisible, porque el significado de las intenciones es precisamente lo que no se puede ver, lo que no está materializado, ¿no? Lo invisible. Y es, sin embargo, lo que se vuelve aparente, explícito, visible o evidente cuando introducimos esa diferencia en la aprehensión del signo y lo actualizamos, ¿no? Y lo particularizamos de nuevo. A través de la noción del olvido, Wanbi recupera la riqueza semántica del signo, que siendo local y particular y contingente, histórico y situado, todo eso, todo lo restrictivo, a pesar de eso es prolífico, porque apunta más allá de sí mismo y tiene una capacidad interminable de significación. Entonces el lector olvida para dejar espacio a la diferencia, para permitir que las intenciones se actualicen continuamente en nuevos signos mediante el uso de nuevos recursos locales que están adaptados a los tiempos actuales. Entonces el olvido conduce en la hermenéutica de Wanbi a una especie de recuerdo. Es el ejercicio de desplazamiento tanto del signo como del yo, el yo intérprete, a través del cual se actualiza el recuerdo de lo que el autor pretendía transmitir con el signo. Y puesto que hay este juego entre olvidar y recordar, pues quiero dar entonces una definición de entender, que no es la que Wanbi no la dice, vamos, que no está por escrito en ningún sitio, pero yo creo que es un buen resumen de lo que significa su hermenéutica, lo que yo llamo su hermenéutica de la actualización. También para aclarar, Wanbi no usa esa palabra, la hermenéutica de la actualización, todo esto es mi interpretación de su teoría, ¿no? Entonces yo diría que para Wanbi entender es una forma de olvidar para así obtener un recuerdo que nosotros nunca vivimos. Porque es un recuerdo que no es nuestro, sino que es el recuerdo del otro. Entonces entender al otro es poder olvidar lo suficiente para recordar lo que nunca supimos. Esa sería la definición de entender, ¿no? a la que llego a conclusión. Y luego, para terminar, ya solo tengo un minuto, quería, para mostrar un poco la relevancia, ¿no? de esta hermenéutica de la actualización, de cómo me parece que puede ser muy fructífera para cómo nosotros entendemos a día de hoy qué es entender, ¿no? Que es interpretar y entender a los demás. Quería poner un ejemplo contemporáneo, ¿no? Y bien relevante estos días, que es el del Black Lives Matter, ¿no? Ahora mismo en Estados Unidos, bueno, pues ya sabéis, ¿no? Con todos los movimientos sociales que está habiendo, ¿no? Del Black Lives Matter en particular, que tiene este lema, ¿no? Que significa las vidas negras importan, ¿no? Y también debéis saber que muchas personas blancas en Estados Unidos reaccionan a este lema diciendo all lives matter, ¿no? Todas las vidas importan, ¿de acuerdo? Entonces, cuando una persona blanca reacciona al Black Lives Matter diciendo all lives matter, lo que, desde mi punto de vista, interpretándolo, ¿no? Dentro de este paradigma, ¿no? Que hemos creado de la hermenéutica de la actualización, el error que están cometiendo es tomar el lema de Black Lives Matter literalmente, ¿no? De una forma literalista, precisamente lo que Wanbi quería evitar, ¿no? Como si ese lema quisiera decir que solo las vidas negras importan. Por eso ellos responden, no, todas importan, ¿no? Todas importan. Pero entender que Black Lives Matter significa solo las vidas negras importan, es leer la frase de una forma literal y por lo tanto miope, sin entender lo que realmente significa, cuál es la intención detrás de la frase, ¿no? Porque el lema, ¿no? El lema del Black Lives Matter lo que quiere hacer es una reclamación de las vidas que son más precarias en los Estados Unidos, ¿no? Y que son las vidas negras, para que así, por fin, de algún modo, todas las vidas puedan importar por igual, ¿no? El objetivo último es la reivindicación de las vidas más precarias para que así todas importen, no todo que todas importen por igual. Y es algo que nunca ha pasado, ¿no? Hasta el día de hoy en la historia de Estados Unidos. Eso nunca ha ocurrido, ¿no? Entonces, esa es la reivindicación. Una lectura contextual y pragmática en el sentido de conseguir recuperar la intención del hablante, ¿no?
que actualice el sentido de Black Lives Matter, va a ver precisamente eso, que lo que dice es que todas las vidas tienen que importar igual que las demás, y que eso no es el caso a día de hoy. Y para conseguirlo hay que enfatizar la falta, la precariedad de las vidas negras, ¿no? Entonces, no ver eso, no ver lo que significa realmente ese lema, es quedarse con los signos sin llegar a la intención, ¿no? Quedarse atrapado en las imágenes sin llegar a ver lo que esas imágenes preservan y conservan, la intención del que dice, del que usa esos signos para expresar un sentido, ¿no? Sí, decía eso, es quedarse con los signos sin llegar a la intención, es quedarse con los ejemplos, como los ejemplos que ponía antes, el ejemplo de la pera, quedarse con la bolsa, quedarse con los olmos o quedarse con el camarón que se duerme, ¿no?, en el mar, sin llegar a ver lo que esas expresiones significan. En no saber introducir la diferencia, esa brecha, para que el contexto le dé forma al significado, para que el contexto haga el significado y el sentido visible y explícito y lo termine, ¿no? Esa potencialidad la actualice. Porque nada significa, dentro de esta filosofía del lenguaje y de la hermenéutica, nada significa nada de por sí. El significado es puramente relacional, es una relación que se da no solo entre hablante, oyente y signo, sino que también incluye factores de cultura, sociedad, historia, contexto, situación, circunstancia, incluso consecuencias sociopolíticas de lo que uno dice, ¿no?, su poder performativo, el poder performativo de lo que se dice. De manera que la misma frase, con las mismas palabras, toma diferentes sentidos dependiendo de quién la pronuncie, en qué momento, bajo qué tipo de circunstancia, con qué tipo de tono, hacia quién vaya dirigida, con qué motivo, con qué emociones, con qué intenciones, con qué pensamiento. El sentido no se construye en un extremo o en el otro, sino en la brecha, ¿no?, dirá Wanby, en la diferencia, en la tensión relacional entre muchos puntos. Entonces, entender a los demás nunca se trata de escuchar sus palabras y de saber qué representan los referentes de sus palabras. Porque esos referentes, esos signos, ¿no?, de los que venimos hablando, son pura contingencia, son un producto de las circunstancias. El sentido lo conseguimos a partir del referente, que es el locus de la posibilidad de interpretación, pero no reside en el referente. El sentido reside en las relaciones del signo con todo lo demás. De acuerdo, pues hasta aquí vamos a llegar y muchísimas gracias por haber tenido tanta paciencia escuchándome durante tantísimo tiempo y estoy encantada con que hagamos preguntas y entremos en debate. Muchas gracias, Mercedes, por tu charla. Me ha parecido muy, muy interesante y la verdad es que además, como en otras ocasiones, también tiene muchísimas dudas y creo que en este tipo de casos se hace más complejo todavía cuando nos resulta unos conocimientos, por lo menos en mi caso, entiendo que el de muchos, conocimientos muy ajenos a lo que nosotros normalmente hemos estudiado. Quizá ahí resida uno de los problemas en la comprensión completa. Sin embargo, al mismo tiempo, me parece que si analizamos el taoísmo, la filosofía china, podemos encontrar algunos puntos en común con un pensamiento latinoamericano, una filosofía andina quizá, y eso creo que quizá también nos ayude, en cambio sea un buen camino como para poder comprender también esas ideas. A mí el uso de la metáfora constante en la filosofía china me parece que, por ejemplo, es algo que tenemos en común también con el pensamiento latinoamericano, acudir a la literatura en tanto sentido artístico, me parece que puede ser un punto en el que podríamos conversar. Yo tengo un par de comentarios o dudas, pero también voy a dejar, por supuesto, les activo a los compañeros y compañeras que quieran de pronto intervenir y que tengan alguna duda para que puedan hacerlo y hasta que alguien se anime y lo diga. No sé si es que hay alguien, levantan la mano, si no, ya. Bueno, yo voy a hacer una primera duda y después va el compañero José Luis Rodríguez, que tiene también algún comentario o duda que quiere compartir. A mí una primera cuestión en el segundo pasaje, en el que
precisamente esta segunda sección que estábamos hablando nosotros, que decías que se relaciona con el Xuanxi. Bueno, tú Ujú. lo pronuncias de manera distinta, pero No importa. el Xuanxi, y justo yo había leído esa parte en la que dice, la trampa es para los peces. Entiendo que se refiere a esto, a esta similitud a la que vos decías. En el Xuanxi dice, la trampa es para los peces, cuando tienes el pez puedes olvidarte de la trampa. El cepo es para los conejos, cuando tienes el conejo puedes olvidarte del cepo. Las palabras son para el significado, cuando tienes el significado puedes olvidarte de las palabras. ¿Dónde podré encontrar a alguien que haya olvidado las palabras para poder hablar con él? Ujú. Ahora, porque yo recordaba también este pasaje justo al leer esta sección, porque se dice, y ahí yo desconozco, pero se dice que el taoísmo tendría una desconfianza en el lenguaje y que este pasaje mostraría una desconfianza, la desconfianza o la sospecha que tienen del lenguaje porque querría encerrar significados o encerrar la realidad, no sé si limitarla. Pero yo no sé si es que con lo que tú nos compartes respecto a Wang Bi, él no toma una posición de este tipo, sino más bien tampoco una desconfianza ni una confianza total. No sé si es que de pronto puedes comentar algo al respecto. Sí, muchas gracias, porque esa es la pregunta clave, ¿no? Del ensayo para la gente que conoce la tradición y que cuando lee esas líneas inmediatamente sabe que refieren al Chuanzi, ¿no? Y no a cualquier pasaje del Chuanzi, sino a un pasaje que ha sido muy celebrado y muy discutido e interpretado de muchas maneras diferentes. Y aún así, la interpretación tradicional, la que ha tenido más influencia, es la que tú has comentado, Diego, precisamente la de la insuficiencia del lenguaje y la desconfianza en el lenguaje, porque el lenguaje, la realidad es abierta y es pura potencia y es puro cambio, y nuestras palabras son muy limitadas para poder expresar esos procesos y esa totalidad, ¿no? de la realidad. Por lo tanto, cualquier cosa que digamos es metafórico, pero no llega a punta, pero no termina, ¿no? De expresar con plenitud la realidad, ningún aspecto de la realidad, ¿no? Por eso es cierto que el taoísmo clásico, en esos textos que se consideran fundacionales del taoísmo clásico, como el Chuanzi y otros, encontramos bastantes expresiones de esa desconfianza hacia el lenguaje, no por el lenguaje en sí, sino por lo que estamos diciendo de que el lenguaje es una herramienta creada por las personas son seres limitados como cualquier otra entidad viva, somos seres limitados que no tenemos acceso a una perspectiva total, ¿no? Por lo tanto, el taoísmo es muy perspectivista también, ¿no? Eso hay que entenderlo, claro. Entonces, eh, cualquier cosa que tú digas, que tú puedas pensar o puedas decir, siempre está basado en una perspectiva. Ahora, podemos cambiar de perspectiva y ver otro lado de ese mismo asunto. Y cuantas más perspectivas veas del mismo asunto, más rica va a ser tu comprensión del asunto, pero nunca llegaremos a una visión total de 360 grados, ¿no? Eso sería como un ojo de Dios, que en el taoísmo sería un ojo del Tao, de que tampoco, que no existe, ¿no? No existe un mundo sin perspectiva. Eso significa que estamos limitados necesariamente por estar vivos, ¿no? Y esa limitación hace que cualquier pensamiento o cualquier herramienta o cualquier invención, como el lenguaje, está necesariamente limitado también. Por lo tanto, esa desconfianza es eh, como para decir a aquellas personas que ponen demasiada confianza en la capacidad expresiva del lenguaje, para decirle, bueno, dar un paso atrás porque todo en realidad no es más que una metáfora, es ese dedo que apunta a la luna, pero no tiene más profundidad que eso. Entonces, eso lo encontramos en el taoísmo clásico y es muy común. Y el pasaje del Chuanzi al que te has referido y del cual Wang Bi solo cita dos líneas, la del conejo y el pez, pero no cita la parte de las palabras, ¿no? Es muy interesante que esa parte más directa ya no la cita. Precisamente yo creo, eso soy yo, yo creo que precisamente porque quiere introducir un concepto nuevo de olvidar, ¿no? Que supera al olvidar del taoísmo clásico, ¿no? Por eso creo que no la cita, pero bueno, eso ya es un poquito, ¿no? Como mi sobreinterpretación, ¿no? De las intenciones del autor, ¿no? Pero sí, quería decir, el pasaje ese del Chuanzi se interpreta tradicionalmente de esa manera de desconfianza del lenguaje. Yo creo que Wang Bi precisamente por eso lo toma para expresar
uno de los aspectos de los signos, que es el de el signo es limitado y por eso tiene como esa llamada fuerte que te incita a ser muy literal y por lo tanto es una trampa. Entonces le parecía una imagen muy conocida, muy popular, que todo el mundo, que una persona educada, ¿no? De la época sabía al dedillo, por lo tanto es una imagen muy poderosa con la que expresar una idea muy claramente sin tener que darle más vueltas. Es como te refieres a lo del conejo del Johnson y ya la gente sabe lo que estás diciendo. ¿Cómo se llama cuando cortas el camino? Me sale la palabra. Sí, está Un sin límite. atajo, un atajo. Sí, es un atajo, es un atajo. Entonces, eso es una imagen poderosa visualmente y conceptualmente que te da la idea sin tenerle que dar más vueltas. Ahora, lo que él hace es expresar ese aspecto con esa imagen, pero no se queda ahí, ¿no? Por eso decíamos que hay que ver la sección 1, la sección 2 son contradictorias, en la sección 3 se da esa especie de síntesis, en la que vamos a llegar a una conclusión diferente de 1 y 2, teniendo en cuenta ambos, pero sin quedarnos ni en el uno ni en el otro. Sí, sí, eso me pareció precisamente lo interesante también, además de ir más allá de lo que, de este típico pasaje que es el que, como tú dices, es muy conocido y comentado. Le doy la palabra a José Luis Rodríguez. Puedes activar ya el audio. Chévere, muchas gracias. Un gusto, Mercedes, muy linda la charla, estaba muy interesante. Y comparto mucho esto de, sobre todo que se ve más en la filosofía oriental, esto de poder más bien manejar ideas más allá del uso de los conceptos. Porque sí es cierto que en un mundo más materialista, el concepto llega hasta allí y muere. La idea se queda en el concepto y se acabó. O sea, es como decir, qué sé yo, pásame ese libro rojo que está atrás tuyo, ese libro rojo con verde, por decir. Entonces, claro, me pasas el libro rojo con verde y se acabó todo. Pero si yo dijera, pásame ese bello libro que está atrás tuyo, se abre un abanico de ideas que podemos pasar conversando mucho tiempo. Entonces eso yo sí rescato y me parece muy lindo de la filosofía oriental, de trabajar con imágenes, trabajar con ideas todas muy abiertas para que cada uno pueda ir generando su visión de esa verdad que queremos decir. Eso me pareció muy lindo, muy chévere. Muchas gracias. Muchas gracias por ese comentario. Estoy completamente de acuerdo. No creo que la filosofía se pueda hacer únicamente a modo de argumentación lógica, ¿no? Como la filosofía europea ha impuesto, ¿no? De forma universal, que la filosofía es una serie de razonamientos, de premisas lógicas, una detrás de otra, ¿no? Y la filosofía del mundo más allá de Europa nos dicen, están llenas de imágenes evocativas, de persuasiones, de retórica, de cuentos, de historias, ¿no? De analogías, de pensamiento analógico y no deductivo, que nos enseñan cómo pensar no es necesariamente una tarea lógica al estilo lógica formal. Y había dicho Diego antes en ese sentido que encontraba similitudes con la filosofía andina y la verdad es que me gustaría muchísimo saber de qué estáis hablando, en qué estáis pensando para aprender yo también de algo que desconozco por completo. Yo me refería, Mercedes, al uso de la metáfora y a esta interpretación mucho más amplia que existe del conocimiento ancestral andino. Y creo que ese es de hecho es una de las observaciones que de pronto quería hacer, esta idea de cómo se expresa la filosofía china o las filosofías chinas, no sé si es que es así como muy amplio, precisamente por esta distancia que hay con la filosofía occidental y el centro que existe en una razón sistemática, lógica, como tú dices, y en cambio en esta que es mucho más abierta, se da para la interpretación y demás, me parece que ahí, por eso decía que en eso nos podemos acercar muchísimo en poder comprenderlo de manera más, no sé, un poco más fácil. Luego hay esta idea de la unicidad del taoísmo, por ejemplo, que si es que nosotros miramos la filosofía andina, que yo tampoco soy un conocedor a profundidad, pero esta idea uno de los principios de la filosofía andina es que no se construye sobre la dicotomía. Eh,
Entonces, es esto que, por ejemplo, cuando tú dices una persona no es buena o mala, sino una persona es buena o no buena, pero no mala. Algo no es bello y feo, sino es bello y no bello. Ajá. Entonces, en cambio, por eso digo que en eso también tiene alguna relación con, o Completamente. digamos, con las diferencias que existen con esta filosofía más occidental. De ahí, por supuesto, que debe haber un gran campo de diferencias y demás, pero sí muestra cómo estos distintos saberes tienen algunas cosas en común también. No sé si es que hay alguna otra intervención. Allá, Jamie, le voy a dar la palabra. Ya. Hola, Jamie. Hola, buenas tardes a todos. Mercedes, ¿cómo estás? Muy bien. Yo no sé mucho de filosofía, pero mi interés es, disfruté traté de seguir todo lo que explicaste. Pero una de las cosas que me gustaría saber es cómo podemos enseñar a las nuevas generaciones a hacer este entendimiento más profundo de los símbolos. Porque, porque claro, digamos, hoy en día estamos hablando de o es blanco o es negro, pero no existe un punto en donde el diálogo se pueda sentar en esas ideas que sostengan la intencionalidad, ¿cierto? Porque entonces cada uno está empujando por su lado lo que quiere decir una cosa, lo que quiere decir la otra. Pero yo pienso que una de las falencias es que, que en ese apuro de estar right, de tener razón, no podemos profundizar en la intención del otro. Y yo pienso que ahí es en donde está la clave para encontrar un poco más de paz en muchos de las cuestiones sociales de nuestros días, ¿no? Pero entonces yo pienso, bueno, pues para los que ya están en su forma de pensar listos, más bien la esperanza es con los más jóvenes. ¿Y qué Completamente. podemos hacer nosotros? Bueno, los que trabajamos en la comunidad y etcétera. Sí, una pregunta buenísima y muy, muy complicada, y también me gustaría a mí saber, ¿no? ¿Qué podemos hacer exactamente? Pero lo que te puedo apuntar es que en contra de esa polarización, ¿no? En la que vivimos de extremos y su negativo, como decía Diego de la filosofía andina, que no se basa en términos contradictorios y autoexcluyentes, ¿no? De el sí contra el no, lo bello contra lo feo. La filosofía asiática comparte, no solo la china, la asiática en general, todos los sistemas de filosofía asiáticos, que son muchos y muy variados, pero comparten eso, ¿no? Es una asunción de que el mundo no es dicotómico, de que no, la metafísica en la que se basa una filosofía asiática, y me parece que la andina quizá también, y me encantaría explorarlo más, es que no, el mundo es contradictorio, diciendo que lo que es bello desde una perspectiva y un punto de vista, y si le cambia la perspectiva se convierte en feo. Lo que es bueno para ti ahora, aquí y desde este punto de vista, y con otro objetivo o desde otro sistema de valores, por ejemplo, se convierte en malo. Entonces, lo bueno y lo malo no están opuestos, sino que es una cuestión desde donde mires a las cosas. Entonces, ¿por qué estoy diciendo eso? Porque yo creo que si, como tú dices, hay generaciones ya perdidas, ¿no? Pero si podemos educar a los más jóvenes en una forma de pensamiento donde realmente se pueda establecer la comunicación y la comprensión del otro, no mirarlo desde lo que yo ya opino de ti y lo que yo ya espero que tú digas, ¿no? Que eso es lo que hacemos muchas veces, enmascarado en ese literalismo de no querer comprender, como el Black Lives Matter, ¿no? El no querer comprender lo que significa esa reivindicación. Está un no querer comprender quién eres tú, de dónde vienes y cuáles son tus problemas, ¿no? Y cómo yo soy responsable de esos problemas, y cómo yo soy parte del problema y parte de la solución, ¿no? Cómo estamos interconectados, ¿no? Como decía en otro momento de la charla. Y lo que te pase a ti no te pase a ti, sino que me está pasando a mí también, ¿no? Y yo soy parte de eso. Entonces, quizá, igual que con las intenciones
es un rescate de lo que queda en potencia, al final es una aventura histórica, ¿no? Es como una especie de arqueología en la que tú vas a ir rescatando de dónde vienen las cosas, ¿no? Y yo creo que para las generaciones actuales, si nos centramos además en los Estados Unidos, Jamie vive en Gettysburg, igual que yo, entonces yo creo que estamos en ese mismo contexto, ¿no? De polarización, de falta de diálogo, de falta de comprensión, pero es un problema que tiene el mundo en general, ¿no? Si les enseñamos a los niños de dónde vienen las cosas, la historia, entonces pueden entender que todo lo que pasa es el resultado de decisiones humanas. No siempre humanas, por supuesto hay factores medioambientales, geográficos, hay muchos factores, pero lo que ocurre, lo que tenemos hoy es el resultado de una serie de decisiones y por lo tanto las cosas no son necesariamente así ni asá, ¿no? Ni de esta ni de aquella manera, sino que pueden ser de cualquier manera. Pero en el punto en el que estamos hoy y por qué alguna gente piensa de la manera que piensa, eso tiene una historia. Y esa historia hay que entenderla, porque sin entender esa historia nunca vas a entender la intención, lo que estábamos llamando, conceptualizando hoy como la intención de lo que la gente piensa y siente y lo que le pasa a día de hoy. Tanto a los blancos como a los negros, como los de aquí como los de allá, en cualquier tema de política de polarización, ¿no? que podamos tener. Entonces yo creo que lo importante es enseñar la historia, pero no solo enseñar la historia de los hechos, sino enseñar que todo es el resultado de un proceso histórico, que igual que la frase hecha camarón que se duerme, se lo lleva a lo corriente, esa frase yo no sé el origen, ojalá lo supiera, me interesa muchísimo, pero tiene un origen. Alguien un día nos acuñó esa frase, ¿no? Y la popularizó y seguramente se dejó de usar durante un tiempo y luego se hizo muy popular gracias a un libro o a una persona influyente, ¿no? Todo eso tiene una historia de cómo me llega a mí a día de hoy y mi amiga en Sevilla me dice eso y ya con eso da el asunto por sentado, ¿no? Y yo lo entiendo. O sea, esa historia de cómo las cosas llegan a ser lo que son y a significar lo que significan, se debe enseñar también con respecto a todos los problemas sociales y políticos que tenemos, ideológicos, que tenemos a día de hoy. Y eso es lo que nos falta. Nos falta enseñar a la gente en historia, en contextualización. En contextualizar el por qué lo que está pasando hoy pasa. Gracias, Mercedes, y gracias, Jamie. Y hay una duda que me surge y se relaciona también con un tema que precisamente vos recordabas cuando contextualizamos en qué momento nos conocimos, y es esta idea de la invisibilidad del pensamiento de las mujeres dentro de, o por lo menos que no es tan visible para alguien que de pronto un poco se acerca al pensamiento y encuentra que la mayoría de referentes son varones. En esta idea de la armonía, que es uno de los centros, ¿no es cierto?, del pensamiento taoísta, y justo de poder escuchar a las demás personas, o cómo es que puede encontrarse algún tipo de explicación. ¿Por qué en esto sí coincidimos? En que no existe una presencia mayor de las voces de las mujeres filósofas o pensadoras o demás en la filosofía asiática. Bueno, porque es una cultura patriarcal, ¿no? Es exactamente, son culturas patriarcales donde, salvando las diferencias, ¿no? Porque, por supuesto, no todas las culturas patriarcales son una y la misma, salvando las diferencias culturales y históricas, ¿no? De la relación que ha habido con las mujeres durante diferentes épocas en la historia de China y de Asia, ¿no? Es un tema complejo, pero al fin y al cabo sí, son todas tradiciones donde el poder ha sido totalmente acumulado en las manos del hombre. Y la mujer no ha tenido ni los medios ni la exposición, ¿no? O sea, no ha tenido ni los medios para dedicarse a ciertas actividades intelectuales, ni si se ha dedicado, porque, por ejemplo, hay grandes excepciones, como el caso de las monjas budistas, que han sido en la historia de China, de Japón y de Corea, y seguro de otros países que desconozco, han sido grandes intelectuales y han sido grandes revolucionarias, han sido grandes escritoras feministas y bueno, han sido como la gran crítica, ¿no? del mundo, pero su influencia era muy limitada,
porque eran monjas budistas que vivían en monasterios y que escribían textos críticos, pero siempre dentro de un vocabulario, ¿no? y una estructura del budismo. Entonces eso es limitado la influencia que eso pueda tener y a quién le llega. Pero por supuesto que siempre ha habido mujeres escribiendo y mujeres intelectuales y mujeres proponiendo ideas en la ciencia, en la filosofía y en todas las artes y actividades humanas. Pero la exposición y la influencia siempre ha sido muy limitada. Sí, y de hecho es algo que también se da en la filosofía andina o el pensamiento andino. Por eso resulta tan curioso esa condición general en las diferentes Sin duda. sistemas de pensamiento. Sí, sí, es una coincidencia, bueno, que no tendrá tanto de coincidencia, pero es algo que encontramos un rasgo común, ¿no? entre toda la filosofía, en todas las tradiciones intelectuales del mundo. Exacto. Una duda adicional, y yo creo que con esto ya vamos terminando. Hay cuando estamos leyendo estos pasajes, y precisamente por este uso de la metáfora y no llenar este tipo de requisitos de la filosofía occidental, de una razón sistemática, lógica y demás, o no de manera tan evidente. De hecho, es uno de los motivos por los que suele decirse que esto más bien es literatura y no filosofía, o esto es teología, pero no es filosofía. ¿Cuál es tu perspectiva al respecto en esto? Cuando enseñas, porque además tú enseñas filosofía comparada y demás, ¿encuentras este tipo de reparos de la gente cuando estudia la filosofía china o la filosofía asiática? Pues mira, lo que me gusta de poder enseñar esto a chavales de 18, 19 y 20 años, es que cuando ellos vienen a mi clase, lo normal es que no sepan lo que es la filosofía, si son de primero o segundo año, o si son ya seniors que se están haciendo, ¿no?, la carrera de filosofía, ya saben, pero aún así tienen todavía como, no sé, la mente muy abierta, ¿no? Entonces, cuando ellos vienen a mi clase y yo les pongo en el mismo temario a Chuang-Tzu y a Platón, ¿no? Para ellos, entonces, no hay ninguna diferencia, ¿no? Eso lo hago con los de primer año. Es el sistema de, ¿tú quieres saber lo que es la filosofía? Pues mira, hay un filósofo maravilloso que se llama Wang Bi, ¿no? Te voy a contar lo que dijo, ¿no? Entonces los introduces de forma natural en que la filosofía es una actividad universal y van a ver un filósofo de China tanto como uno de África, tanto como uno de Francia, ¿no? Pero ya con los más mayores, entonces sí que hacemos el ejercicio crítico, ¿no? Decir, a ver, lleváis 3 años estudiando filosofía, ¿cuántas clases habéis dado que te enseñen un filósofo de tal sitio? ¿Por qué creéis que es eso? Y lo hablamos y lo hablamos. Y al final los convierto todos en pequeños, como máquinas, ¿no? Contraculturales, ¿no? Donde quieren reivindicar el valor de lo multicultural y de lo global. Les explico cómo podemos vivir, ¿no? En el mundo en el que vivimos, donde todos los países están conectados, donde las culturas están completamente merged, ¿no? Como confundidas unas con otras, ¿no? La influencia de unas con otras. Y que nuestros referentes intelectuales sean 4 hombres blancos de Francia y de Alemania, ¿no? ¿Eso qué significa? ¿Cómo van a ser esos filósofos los que guíen nuestra forma de vivir, ¿no? Tendremos que tener como tomar todo el conocimiento del mundo, ¿no? Para que nos ayude y para que refleje el mundo en el que vivimos. Entonces, claro, yo lo hago de forma crítica, le hago preguntas de forma directa, pero por supuesto sí que se encuentra mucha resistencia, más que entre los chavales jóvenes y las nuevas generaciones, entre los filósofos que ya están bien afincados, ¿no? Y que sienten como que si se da lugar a una cosa, entonces tienes que quitarle de lo suyo, cuando no es necesariamente así, ¿no? El tener más no es robarle a nadie su espacio. Claro, y acá pasa, de hecho, lo mismo cuando tú enseñas filosofía o pensamiento latinoamericano, y claro, no se encuentra ese pensamiento sistemático, ese gran tratado, todo lógico, que se quiere que todo Ah, calce y demás. Sí, sí, no. Entonces mis estudiantes reaccionan muy positivamente a cuando hablamos de cualquier tema, ¿no?, que es filosóficamente relevante por medio de una historia, de una anécdota, de un diálogo. Lo aprecian muchísimo,
porque sienten una empatía inmediata hacia el sentido y la relevancia de lo que se expresa y les resulta más sencillo llegar a conclusiones. Además, las historias y las anécdotas tienen algo, y es que no son normativas, en el sentido de que no te dicen qué pensar, sino que tienes que pensarlo tú mismo. Son como esas situaciones del I Ching, ¿no? Entonces son el medio de reflexión perfecto, y de hecho es así como se han utilizado toda la historia de China, el proponer situaciones o historias sobre el pasado. Hubo una vez un hombre que dijo tal y cual, ¿no? Para una forma de crear pensamiento crítico, de educar en reflexión y educar en capacidad de respuesta, ¿no? Al reflexionar sobre cualquier tipo de problema con respecto siempre sin perder el referente de tu vida actual, la actualidad, ¿no? Por eso la filosofía asiática tiene ese componente práctico en que las cosas tienen que importar. No son conversaciones teóricas y ya, siempre se relacionan con mi presente, con mi vida. Y eso a los estudiantes les fascina, les atrae muchísimo, lo encuentran abierto, lo encuentran que les da esa capacidad para ellos llegar a sus propias conclusiones, a la vez que te guían y el pensamiento de una forma muy contraintuitiva, se dice así. Porque claro, encuentras una serie de afirmaciones que no son necesariamente las con las que ellos culturalmente se han criado, y eso también les parece muy interesante, ¿no? Como que les abre Claro. los ojos a una manera de ver el mundo opuesta, ¿no? Y que da mucha vidilla. Sí, sí, yo de hecho recuerdo, ya que recordábamos cuando nos conocimos, yo recuerdo que fue la primera vez que yo escuché de Xuanzi, Ujú. y además me cambió muchísimo la perspectiva por estas reflexiones que hacíamos en torno a la salud y la enfermedad, y lo relativo que puede ser esta línea tan difusa entre lo uno y lo otro. Cambia mucho la perspectiva, pero claro, se hace a partir de estas historias que se cuentan en Xuanzi. Eso me parece que es una de las grandes potencias del pensamiento asiático, seguramente, o de chino en estos textos que hemos estado viendo. Mercedes, no me queda nada más que agradecerte muchísimo por aceptar participar en este espacio. Es un espacio nuevo en la Universidad de la SUAY, y es un espacio que justo estamos cumpliendo con los propósitos por los que fue creada la cátedra, y es poder conversar con la gente, y además con gente como en tu caso, con los trabajos tan interesantes y que nos permiten conocer cosas que para muchos de nosotros y nosotras son tan desconocidos, o que despiertan en nosotros nuevas inquietudes y demás. Muchísimas gracias por aceptar, muchísimas gracias además por esta charla tan accesible para todos y todas, porque nos has tenido con la atención puesta durante todo este tiempo. Espero poder seguir de pronto contando en el futuro contigo para algún otro tema. Quizá podemos poner en diálogo la filosofía andina y la filosofía asiática, no sé, pero hay tantas cosas que se podrían hacer. Asimismo, agradezco a la gente que se ha podido conectar, y les recuerdo que, como está siendo grabada esta sesión, será en los próximos días subida a la página de la Universidad de la SUAY en YouTube, para que puedan revisar y ver de nuevo esta charla. Eh, Algunas últimas palabras de pronto, Mercedes, y ya nos despedimos. Sí, no quiero entretener a nadie más, solo muchísimas gracias, Diego, por invitarme. Es un honor, un placer estar aquí, y cuenta conmigo para cuando quieras. Me encantaría ese diálogo con la filosofía asiática o china y andina. Me encantaría, porque aprendería muchísimo. Muchas gracias a los participantes, incluso a los que no han participado, a lo mejor porque no han tenido ocasión, porque me enrollo mucho y hablo demasiado, pero se pueden poner en contacto conmigo a todos y todos los que vean el vídeo a continuación, si quieren establecer un diálogo o para cualquier idea, ¿no? Que no duden. Mi email está en los materiales que subieron y se pueden poner en contacto conmigo. Así que nada, agradecerles mucho, ha sido muy entretenido, muy divertido, y bueno, seguimos todos en contacto. Gracias, Mercedes. Gracias a todos y todas. Hasta luego. Que les vaya muy bien. Gracias.